Hola, ¿qué tal? Voy a realizar el siguiente ejercicio en Java. Se nos pide crear un programa que nos devuelva la calificación final considerando el valor de cada uno de los puntos a considerar en la evaluación. O sea que vamos a considerar estos aspectos. El examen 1 va a valer el 30%, el examen 2 va a valer el 40%, las prácticas un 20% y las tareas un 10%. O sea que el total de estos 4 puntos nos da el 100% de la calificación. Por lo tanto, la calificación final va a ser igual al examen 1, al examen 2, más las prácticas, más las tareas. Vamos a comenzar. Vamos a crear una nueva clase aquí en el mismo paquete ejercicios Java que he estado utilizando en los ejercicios anteriores en mi canal. Listas de reproducción, 100 ejercicios Java para practicar. Ahí tengo todos esos ejercicios. Entonces vamos a poner aquí el nombre de la clase, calificación alumno. Así le voy a llamar a la clase. Luego, pues, vamos, primero, antes que nada, tenemos que hacer una declaración de variables. Tenemos aquí esta clase, vamos a poner el método main, necesitamos el método main para poder ejecutar este programa, ya que, como he explicado, el método main es lo primero que se ejecuta. Bueno, los programas en Java parten del método main, o sea que sin el método main no podríamos hacer que esto se ejecute. Entonces, vamos a comenzar a declarar las variables. Vamos a necesitar por el momento estas variables, una para el examen 1, una para el examen 2, una para las prácticas y una para las tareas. Aquí mismo declaro la variable examen 1 y hago que se me pida mediante una ventana emergente capturar esa calificación con el método show input dialog de la clase JOptionPane. Ingresa la calificación 1 del examen 1. Aquí me va a marcar un error porque primero, antes que nada, necesito importar a la clase JOptionPane. Pero además de eso, como he explicado, esta parte, al momento de nosotros ingresar una calificación, aunque ingresemos un dato numérico, se va a considerar como un string. Entonces estamos tratando de almacenar un string con este operador de asignación en una variable de tipo double. Tenemos que hacer una conversión, como el dato es de tipo double de la variable, una conversión con double.parse, double y encerrar todo lo demás, el JOptionPane, para que se realice esa conversión y ya sin problema vamos a poder ingresar, almacenar esa calificación en esta variable. Vamos a copiar esto para no tener que estar poniendo, nada más cambiar un poquito esto. Y aquí vamos a pedir la calificación 2, ingresa la calificación 2, pero vamos a hacer uso de otra variable que sea examen 2. También vamos a pedir las prácticas, o sea, tenemos que saber qué porcentaje de prácticas entregaron, o sea, más bien dicho, la calificación de las prácticas, porque si tú entregaste la mitad de las prácticas, pues lo que vas a tener, si entregaste la mitad de las prácticas, vas a tener un 5 en las prácticas. Si entregaste, ¿qué te puedo decir? El 80% de las prácticas vas a tener un 8 de calificación. O sea que no vas a tener el 20% de las prácticas. El 20% de las prácticas es en dado caso que hayas entregado todas las prácticas. No sé si me estoy dando a entender, pero cada uno de estos aspectos va a tener una calificación. Entonces vamos a pedir ahora la de las prácticas, ingresa la calificación de las prácticas. En otro video podemos hacer que nos pida el total de las prácticas y ya en base de eso sacar la calificación que se obtuvo. Aquí nada más cambiamos el nombre de la variable y le ponemos prácticas. Y también vamos a pedir una calificación para las tareas, porque también va a tener una calificación, double tareas, y vamos a cambiar aquí el mensaje que diga ingresa la calificación de las tareas. Entonces ya estamos pidiendo, llenando aquí la información de las variables. Ahora, como tenemos que hacer que se considere el porcentaje por cada uno de estos, entonces vamos a declarar las variables correspondientes. Vamos a poner aquí, vamos a darle nombres a las variables. Total, ¿cuánto va a quedar en examen 1? Le voy a llamar así, bueno, más bien dicho, de tipo double,
double examen, double total, guión bajo, examen 1. Esto es para saber cuánto va a quedar en el examen 1. O sea, cuántos como vemos aquí, tenemos estos 4 puntos a considerar, ¿sí? El examen 1 vale el 30%, el examen 2 vale el 40%, las prácticas el 20% y las tareas el 10%. Entonces lo que vamos a hacer es sacar en puntuación cuántos puntos nos va a dar el examen 1, cuánto el examen 2, cuánto las prácticas y cuánto las tareas. Entonces declaramos esta variable llamada total-examen y lo que obtuvimos en examen 1, o sea, lo que obtuvimos de calificación allí, lo vamos a multiplicar por 0.3 para obtener, bueno, se llama examen 1. Lo del examen 1 lo vamos a multiplicar por 0.3 y esto nos va a dar, por ejemplo, si tú sacaste en el examen 1, si sacaste un 10, si multiplicas por 0.3, eso te va a dar 3. O sea que te va a dar 3 puntos. Se los voy a mostrar aquí. 10 por 0.3 les da 3 puntos. Quiere decir que el total, total-examen 1 les va a dar 3 puntos. ¿Sí? 3 puntos. Luego, si tú sacaste en el examen 1, sacaste un 5, pues multiplicas este 5 por 0.3 y eso te va a dar 1.5 puntos. Ahora vamos a obtener la puntuación del examen 2. Y lo mismo examen 2. ¿Cuánto vale el examen 2? Pues vale 40%. Entonces vamos a multiplicar por 0.4. Pongo 0.4. Ahora las prácticas valen 20% y las tareas 10%. Entonces double total, prácticas, multiplicamos la calificación de las prácticas por lo que vale, el 20%, multiplicamos por 0.20 y también total, tareas, multiplicamos el valor de tareas por el porcentaje, que es, bueno, por el 0.1, que es el 10%. O sea que aquí, por ejemplo, vamos a suponer, voy a poner aquí un mensaje, bueno, no aquí, lo puse mal. Vamos a suponer que ustedes en examen 1 sacaron un 8, ¿sí? Multiplican 8, que es examen 1, por 0.3, eso les da 2.4. O sea que total-examen 1, el total del examen 1 nos daría 2.4 puntos, ¿sí? Si tú en el examen 2 sacaste un 10, pues multiplicas examen 2 por 0.4, te da 4 puntos, ¿sí? Si en las prácticas tú entregaste la mitad de las prácticas, ¿sí? O sea que como entregaste la mitad de las prácticas vas a tener un 5 de calificación en base a 10, multiplicas por 0.2 y eso te da un punto, Es un ejemplo, ¿no? Ya cada quien, como son variables, puede variar su valor. Y vamos a suponer que el total de tareas, tú entregaste todas las tareas, entonces vas a tener un 10 en tareas multiplicado por 0.1, pues eso te da un punto. Entonces, si tú sumas estos puntos, son 6.4, 7.4, 8.4, tu calificación final sería de 8.4. Entonces tú tienes que sumar el puntaje para poder saber tu calificación, ¿sí? Entonces, lo siguiente que queda es obtener la calificación final, double calif-final, y lo que haces es sumar total-examen 1 más total-examen 2 más total-prácticas más total-tareas. Entonces, esto ya va a contener tu calificación final, ¿sí? Vamos a mostrar esa calificación final, vamos a mostrar un mensaje que diga, lo voy a hacer mediante JOptionPaint, con el método showMessageDialog, que a diferencia del showInputDialog, este muestra un mensaje y no nos permite introducir datos. Esta es la calificación final. Voy a continuar aquí abajo y vamos a concatenar a la variable calif-final. Entonces, vamos a ejecutar esto.
Ingresa la calificación del examen 1, vamos a suponer que sacaste un 10. Ingresa la calificación del examen 2, vamos a suponer que sacaste un 5. Ingresa la calificación de las prácticas, vamos a suponer que sacaste un 5 en las prácticas, o sea, entregaste la mitad de las prácticas. Ingresa la calificación de las tareas, entregaste todas las tareas, entonces sacaste un 10, tu calificación es 7. O sea que se fue obteniendo el puntaje, como les expliqué ahorita. ¿Y cómo saber si aprobaste o reprobaste? Pues es sencillo, simplemente puedes poner un if calif-final es mayor o igual que 6. Vamos a suponer que con los números de 6 en adelante, pues vas a aprobar. Entonces, vamos a mostrar un mensaje. Vamos a abrir llaves, un mensaje que diga, voy a copiar esto para no tener que, has aprobado. Y si en dado caso no es así, que no se cumple esa condición, pues se va a brincar al else. Entonces vamos a poner aquí que diga, has reprobado. Así que vamos a hacer la prueba. Ingresa la calificación del examen 1, vamos a suponer que sacó un 5, 5, 5, 5. La calificación final pues es un 5. Y me va a decir, has reprobado, ¿sí? Ahora vamos a hacer que apruebe. Aprueba con un 6 mínimo, 6, 6, 6, 6. Esta es la calificación final, un 6. Has aprobado.